Este programa es presentado por Bisutería Laura Accesorios, Cabot Bistro Pastelería, Campito Store, Norma Narváez Makeup, Cosmomen, Lunchería El Flaco. Muy buenas noches, tengan todas y todos, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Hoy una noche muy especial, una noche para educarnos, para psicoeducarnos, para revisar oportunidades, para entender que hay realidades diferentes en las cuales nos podemos encontrar y podemos hacer posible que nuestros hijos, nuestras hijas también sean parte de un proceso más armonizado y desde luego más constructivo. De inmediato les voy a recordar las vías para que se comuniquen con nosotros desde las plataformas digitales. En nuestro correo electrónico nos puedes hacer llegar cualquier comentario, sugerir tema, y por eso te dejo de inmediato la línea directa, es rompiendoparadigmastv@gmail.com. Síganos en nuestra cuenta oficial en Instagram, @rompiendoparadigmastv, y por supuesto les invitamos a ser parte de nosotros a través de nuestro canal de YouTube Rompiendo Paradigmas TV. Suscribirse, activar la campanita de notificaciones es entonces la tarea para que estemos constantemente allí visualizando lo que se está colgando en las plataformas digitales. Hoy una noche que promete, y de inmediato vamos a pedirle al equipo de producción que nos presente el tema a desarrollar. El aula invertida, adecuación del sistema educativo. Sin duda, la pandemia nos ha generado diferentes oportunidades para que visualicemos esas alternativas en las cuales nuestros hijos e hijas tengan la opción ideal para continuar con su proceso formativo, presencial o a distancia. Lo cierto es que ellos necesitan de ese acompañamiento constante y desde luego ese respaldo de mamá, papá, la tía y el abuelo. Para ello tendremos a una invitada de lujo con la cual estaremos recorriendo el mundo del aula invertida, y este es su perfil. Francia Janet Gamarra Mendoza, profesora en lengua extranjera, mención inglés, especialista en docencia de educación básica, doctorante en ciencias de la educación. Todo un placer recibir en el set de Rompiendo Paradigmas a la profesora Francia Gamarra, gran amiga, gracias, excelente profesional de la educación. Bienvenida a Rompiendo Paradigmas, bienvenida a TRB. Gracias, amigo querido. Sabes que para mí es un privilegio, un placer estar contigo. Tenemos una amistad de muchos años, siempre te he admirado, eres una persona proactiva, creativa, y bueno, es un placer. De verdad, una bendición estar aquí hoy contigo. Amén. El honor es nuestro, porque tener a una profesional de su nivel, de su altura académica, yo creo que es un gran privilegio. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, y digo polémico porque a pesar de que ya han transcurrido varios años desde que llegó la pandemia y todo lo que ha generado esto a nivel mundial, hay personas que todavía están en discusión constante con respecto al tipo de educación que están recibiendo los niños, niñas y adolescentes en la actualidad, pero también los adultos, porque no se escapa del sector educativo precisamente los adultos. El aula invertida, cómo mirarla, cómo comenzar a vivir con ella, a convivir con ella y hacer que precisamente los niños, las niñas, las personas entiendan su valor y su importancia. Antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a mirar cuáles son los paradigmas asociados al aula invertida. Causa desánimo en los estudiantes. No favorece el aprendizaje significativo. Es para flojos. Una alternativa dentro de la modernidad, educación de avanzada. Complejo. Tenemos estos modelos, estos enfoques. Sí. Vamos a comenzar por el más sencillo. Es una educación para flojos, sobre todo lo que refiere a la educación virtual, a la educación a distancia. ¿Eso es así? Claro que no. Yo considero que es una de las metodologías o una de las maneras de desarrollar una clase ahorita más significativa y más pertinente con las circunstancias actuales que estamos viviendo. Como tú decías, el mundo se nos puso de cabeza, la escuela también. Todo cambió. Y el aula invertida es una metodología de enseñanza que crean dos profesores de química estadounidenses en el 2007. Y fíjate, ellos lo crean, no había llegado la pandemia,
porque ellos se preocupan porque tenían estudiantes que no podían llegar, se les hacía muy difícil el transporte para llegar al centro de estudio. Entonces idearon grabar las clases, cargarlas en un canal de YouTube, y el que no tenía internet pues las grababan en un CD para que ellos en su casa vieran la clase, la comprendieran, la estudiaran y venían al colegio pues solamente a aplicar el conocimiento, analizarlo, evaluarlo, a crear. Ellos se están fundamentando, y esto es importante resaltarlo, en la reestructuración de la taxonomía de Bloom que se hizo en el 2001. Bien. Y se crea que el nivel de conocimiento, de pensamiento, se establece de esta manera. En la base está recordar, procesos como recordar, comprender, luego aplicar, analizar, evaluar, y en la cima de la pirámide, crear. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando tú te imaginas una clase tradicional con inicio, desarrollo y cierre, ¿qué hace el docente cuando llega al aula? Recuerda, hace un resumen de lo visto anteriormente. Debería ser así. Debería ser así. Luego pasa ese tiempo tratando de que el estudiante comprenda el contenido. Pero le queda muy poco tiempo para que ese estudiante aplique ese contenido allí, lo analice, lo evalúe y cree nuevo contenido partiendo del conocimiento o del contenido que se está desarrollando en la clase. ¿Qué hicieron ellos? Ellos voltearon la pirámide. Bien. Entonces, con los materiales educativos que prepara el docente, el proceso de comprensión y de recordar lo hace la estudiante de manera individual en su casa, y aprovecha más el tiempo el docente en la clase presencial para entonces ese conocimiento aplicarlo, analizarlo, evaluarlo y crear nuevo conocimiento en el aula de clase, en la clase presencial. Okay. ¿Por qué te digo que es excelente para este momento? Porque sí se están desarrollando las clases presenciales, pero por el tema de la pandemia se dividen los grupos de un grado en dos. Okay. O sea, los estudiantes van hasta los jueves, se redujo el horario. Un grupo, por ejemplo, de cuarto B, viene lunes y martes, y el otro grupo viene miércoles y jueves. Ya no tienen tanto tiempo como antes, que los niños iban 5 días a la escuela. 5 o 6 horas y más. Y toda una mañana. Ahora no, ahora el tiempo es corto. Entonces yo necesito que ese tiempo de clase sea productivo, sea significativo. Entonces mientras el docente va y trata de que el estudiante conecte ese saber con el nuevo saber, haciéndolo recordar a través de un proceso de aprendizaje significativo y que lo comprenda, ahí se le va la hora que tiene. Por supuesto, y además que entendamos que es necesario comprender que son procesos vitales la enseñanza y el aprendizaje. Así es. Y en este sentido, el docente tiene que ponderar y revisar todos los detalles concernientes a esa metodología para enseñar, y que eso entonces conlleve un aprendizaje significativo. Vamos a hablar a la vuelta, porque vamos a hacer también nuestra primera pausa comercial, un poco acerca de el cómo enamorar a los papás y el cómo entender un poco esa nueva posibilidad de trabajar en el sistema educativo con modalidades diferentes que son parte de una nueva realidad. A la vuelta de eso y más en Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB, hoy hablando acerca del aula invertida junto a una profesional de la educación del tamaño, del nivel de la profesora Francia Gamarra. El desarrollo de potencialidades, habilidades y destrezas es algo que está contemplado en el sistema educativo venezolano desde hace una buena data, e incluso pudiésemos hacer referencia bien significativa con respecto a estos procesos que también son parte de los sistemas educativos de diferentes países
y que por supuesto representan hoy una avanzada porque es desarrollar la habilidad, la destreza por y para la vida. O sea, no es simplemente llenar al estudiante de contenido, sino que ellos puedan practicarlo, vivirlo, manejarlo, hacerlo suyo, y en ese sentido, eso que están aprendiendo sea realmente mostrado en la realidad, en el desarrollo constante de su día a día. Dentro del aula invertida, cómo trabajarlo, cómo de alguna manera hacerle entender a los adultos, quienes son los que primeramente comienzan a colocar las trabas, el de esa educación no sirve, ese es un proceso que atrasa, porque se está acostumbrado de pronto a esa educación guardería, en donde el niño va a la escuela mientras que yo voy al trabajo, hago lo que yo quiero y luego lo retiro y lo pongo en otra actividad porque es que debo de ocuparlo mientras yo me dedico a otras cosas. Entonces hay que romper varios paradigmas para poder llegar al aula invertida. ¿Cómo convencer de que eso realmente es positivo? Y lo primero que se rompe es cómo se planifica la clase, que es un paradigma que ya nosotros tenemos, como te decía, inicio, desarrollo y cierre. Ahora, ¿dónde se da el inicio? El inicio se da en la casa, el inicio de la clase. Y quería recordar algo que es fundamental para el que quiere investigar y profundizar más, que se me olvidó decirlo, que los creadores se llaman Aaron Sand y John Bernard. Es importante porque tienen material muy bueno en su canal de YouTube. Entonces, fíjate, es fundamental el papel del papá, pero siempre he partido de la idea de que tú, cuando el papá quiere lo mejor para su hijo, todo papá quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando tú sientas a un papá y le explicas el por qué y el para qué, por supuesto que se va a enganchar. Y tú decías algo bien importante, una cosa es el aprendizaje invertido y otra cosa es la enseñanza invertida. La enseñanza tiene que ver cómo el docente prepara la clase. ¿Cierto? Y el aprendizaje, cómo el estudiante se apropia de ese conocimiento que el profesor prepara. Pero siempre estos cambios, y ya voy a ir hacia el papá, necesitan de un docente apasionado por lo que hace. Vocación. Que tenga vocación, que ame enseñar, que sea, como dice Pérez Esclarín, como dice, que sea profetas de la esperanza, personas que amen lo que hace, que le pongan pasión, porque no es para flojo. Por supuesto. Requiere de un docente que investigue, que se forme. Por ejemplo, voy a preparar mi clase. Entonces, lo primero que me planteo es, ¿cuál es la competencia que quiero que mis estudiantes desarrollen? O el aprendizaje esperado, o el propósito de esa clase. Tengo que plantearme una meta. ¿Qué es lo que quiero que ellos aprendan? Una vez que tengo eso claro, eso es el antes de la clase, una vez que tengo eso claro, entonces busco ese contenido que me va a ayudar como medio a alcanzar ese aprendizaje. Eso tiene que ver esperado en mis estudiantes. Tiene que ver mucho con las intenciones pedagógicas previamente determinadas, porque supuesto. A veces está el caso que encontramos docentes que tienen una planificación hermosa, que de pronto han considerado varios detalles, pero que en el desarrollo van como que por diferentes caminos y entonces no logran construir esa enseñanza, ese proceso que realmente sea digerido por el estudiante, sino caen entonces en la retórica, en esa clase tradicionalista. Es la meta alcanzar, llámese aprendizaje esperado, la intención pedagógica, el propósito, la competencia, es lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan de ese contenido o desarrollen qué habilidad, qué capacidad van a desarrollar con ese contenido. Entonces, una vez que tengo eso claro, me busco o creo, puede ser que cree un video yo dando la clase, puede ser que busque, construya material educativo, guías didácticas, porque claro, ellos se enfocaron solamente en videos, pero la conectividad en Estados Unidos no es igual que en Venezuela. Entonces, de repente mis estudiantes no tienen internet, no tienen accesibilidad a un canal de YouTube, pero yo puedo crear guías, cuentos educativos para que ellos en su casa comprendan, se inicien, se encuentren con el contenido que vamos a discutir, a aplicar, a desarrollar en clase. Y fíjate, eso es bien clave, porque no son actividades, no es hacer una guía didáctica
y colocarle tarea a los estudiantes. Por eso es que los papás no se enganchan. Porque creen que la tarea es para ellos. Porque es una tarea más. Okay. Pero aquí se plantean retos al estudiante. Un compromiso cognitivo, incluso un compromiso emocional, sí, pudiese ser. Actividades que el niño pueda analizar, pensar, no decirle, por ejemplo, realiza la actividad de la página 5 del libro tal. No. O resuelve estos 4 ejercicios. No. Por ejemplo, estamos viendo el contenido de las plantas. Entonces, en tercer grado, ¿por qué es importante cuidar las plantas? Okay. ¿Por dónde respiran las plantas? ¿Qué te parece a ti si en todo el mundo se quedara sin plantas? Invitarnos a discernir. A discernir, a pensar que ellos, y el material por supuesto tiene que ser atractivo, creativo, que un niño sienta el deseo y el gusto de sentarse para ver un video y aprovecharlo, o para ver una guía didáctica o cualquier otro material educativo que el profesor le puso allí. Pero para que lo revisara. Hace rato mencionó algo que creo que es fundamental, y es la necesidad de tener docentes dinámicos, sí, que realmente presenten un elemento que le sea atractivo al estudiante. Esto me invita entonces a visualizar un docente que de pronto a través de un video o de una nota de voz, porque creo que también pudiese ser una opción, entendiendo que ciertamente la capacidad de internet es distinta en Venezuela, en Colombia, qué sé yo, en Estados Unidos, que en cualquier país europeo, pero resulta que hay otras opciones a través del WhatsApp, por ejemplo, que es más fácil, o del Telegram, o de otra alternativa, y si de pronto eso que se está tratando de difundir es apagado, es pausado, es poco motivador, el efecto que va a causar es totalmente contrario. Claro. Vamos a revisar precisamente los recursos que forman parte de esta aula invertida a la vuelta, ya que llegó el momento de hacer nuestra segunda y última pausa comercial. En minutos regresamos con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRV. Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas, ya en nuestro tercer y último segmento, hablando acerca del aula invertida en compañía de la profesora Francia Gamarra. Los recursos que se utilizan en esta alternativa, ¿cuáles son? ¿Cómo comprometer al docente y por supuesto a la familia? Mira, primeramente hay que tener ganas, ¿verdad? Y amor por lo que se hace. Recursos hay muchos ahorita, la tecnología, bueno, quien tenga, porque tengo que estar clara con qué cuentan mis estudiantes. La tecnología te ofrece muchísimas cosas espectaculares, pero eso, mis estudiantes tienen acceso a eso. ¿A qué tienen acceso mis estudiantes? Entonces, tengo que plantearme eso para ver qué es lo que puedo elaborar como material educativo. Se habla de elaborar videos, guías digitales educativas con el contenido, puedes tener dramatizaciones, pero si yo no tengo eso, una escuelita, por ejemplo, de la cooperativa, entonces, ¿qué puedo hacer? De una zona rural. Una zona rural, ¿qué puedo hacer? Entonces, siempre buscar el recurso, porque la idea es que, fíjate que esta clase tiene 3 momentos. Antes de la clase, que es cuando el docente plantea el propósito, el aprendizaje esperado, la intención pedagógica, y busca el material, elabora el material, le da las orientaciones a los estudiantes qué van a hacer con ese material, cómo van a revisar ese material, ¿para qué? Y nos vamos a la taxonomía de Bloom reestructurada, para que él allá en su casa comprenda el material, recuerde. Y cuando él viene aquí a la segunda fase, ¿qué voy a hacer yo como docente? Por eso es que necesitamos un docente comprometido, que constantemente esté leyendo, se esté formando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a buscar actividades, estrategias dinámicas, creativas, que me permitan en el salón de clase aplicar ese conocimiento, ¿verdad? A través de resolución de problemas, de estudios de casos, de discusiones, de debates, de cualquier actividad que te permita aplicar lo que él estudió en casa y lo que él comprendió en casa.
Una vez allí lo analizamos, lo aplicamos, lo evaluamos e incluso podemos crear nuevo conocimiento partiendo de lo que ya estudiamos. Y la tercera fase, pues, en ese proceso tú me hablabas de la evaluación. Cuando yo estoy en la clase presencial, aplicando, resolviendo problemas, haciendo actividades prácticas, discusiones dirigidas, debates, allí yo puedo hacer una evaluación formativa. Claro. Puedo ver quién está pila, quién comprendió más, quién ya captó el aprendizaje, puedo ir viendo de manera individual y grupal que el logro de cada estudiante en ese proceso. Y en la tercera fase, pues ya puedo aplicar un instrumento de evaluación para recoger eso y plantear ya el propósito de la próxima clase, crear la expectativa en el estudiante. Ahora va a venir un contenido con un material que va a ser esto muy atractivo y ya vas preparando al alumno para la próxima fase, es como un círculo. Ok. Existe el principio de la corresponsabilidad en el acto educativo, o sea, no es solamente tarea del docente, es una responsabilidad compartida con quienes conforman el núcleo familiar del estudiante. En ese sentido me gustaría revisar cuál es la participación de mamá, papá, tía, el abuelo. Es fundamental. La participación del papá, incluso la ley del 2009, Ley Orgánica de Educación, habla de la participación fundamental de la familia en el proceso educativo. Entonces, pero hay que explicarles lo que yo te digo, hay que hablar con ellos, hay que romper el paradigma de la tarea tradicional, la tarea, el cuaderno con el poco de cuentas, de ejercicio, de preguntas que van a encontrar fácilmente, no le permite al niño ni siquiera reflexionar, porque él sabe que en el libro está, o que en la guía didáctica que montó la profesora está, o que en el video está. Pero cuando tú conversas con tu representante, le explicas lo que vas a hacer y por qué hacerlo, y uno de los beneficios que yo veo es que voy a aprovechar más ese tiempo con mis estudiantes de clase presencial. Va a ser más significativo, más productivo. Entonces, cuando yo le hablo a ellos y le explico lo que van a hacer y pongo tareas que tengan que ver con retos, asumir retos. ¿Qué harías tú para fortalecer la comunicación en tu familia? Okay. ¿Cuáles son los valores que practica tu familia para tener una mejor comunicación? O convivencia social. Convivencia social, o sea, de acuerdo al tema, ¿cómo haríamos actividades que se presenten como reto, no como tareas? Hay que revisar varios procesos. Vamos de inmediato, profesora Francia, a visualizar los tips para romper con algunos de estos paradigmas. Es una alternativa que favorece la enseñanza y el aprendizaje. Es parte de los cambios sociales y educativos que se están gestando en el mundo. Integra procesos de enseñanza y aprendizaje. Favorece el uso pedagógico de la tecnología. Realidad que se crece en espacio y tiempo. Ciertamente. Sin duda alguna. Negarse a eso es colocarse una venda que lamentablemente va a tener consecuencias negativas en el desarrollo de ese ser que está en constante formación, en constante aprendizaje, porque es que la era tecnológica es de avanzada, no se retrocede. Tanto anhelábamos estar en esta realidad que hoy estamos viviendo, pero como seres transcomplejos, entonces ya nos parece molestoso y queremos de alguna manera retroceder por comodidad y no entendemos que es parte de un proceso que va, como ya dije, hacia adelante. Recomendaciones finales. Bueno, recomendaciones finales es que definitivamente la realidad nos cambió. No podemos seguir con el paradigma cerrado de que yo voy a comenzar con el inicio, recuerdo, hago una introducción, después la comprensión, después cuando vengas a ver, y es que yo lo escucho de las docentes, cuando vienes a ver, no, es que no pude pasar a la aplicación, no pude porque se me fue el tiempo. Entonces, primero, estemos abiertos a los cambios. La realidad cambió, por lo tanto, la educación, la manera en que educamos tiene que cambiar. Nuestros niños son distintos. La manera en que enseñamos tiene que cambiar. Y que el docente, pues, tiene que aceptar de una vez por todas que la sociedad cambia, la realidad cambia y él no puede seguir con el mismo esquema, el mismo paradigma de enseñanza
de hace años atrás. Totalmente, los niños cambiaron, los docentes siguen siendo los mismos y las aulas ni se diga, así que hay que hacer una revisión real en todo esto. Gracias, profesora, gracias Francia Gamarra por estar con nosotros. Gracias a ti, de verdad que fue un placer, lo disfruté mucho. Nosotros también vamos a reflexionar con la frase del día. Enseñar en la era de Internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Sin duda alguna, un proceso de aprendizaje que nos debe mantener ocupados y activos constantemente. De inmediato vamos a visualizar cuál será el tema a desarrollar el próximo sábado. ¿Lo hice bien? El autocuestionamiento. Sin duda, una tarea pendiente. Siempre necesitamos la aprobación de otros y no estamos seguros de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Ese será el tema que nos mantendrá conectados el próximo sábado a partir de las 8 de la noche por acá, por TRD. Por lo pronto, cuídense, vamos a abrirnos a las diferentes situaciones y oportunidades que se presentan en el sector educativo. Se les quiere un mundo. Hasta el próximo sábado. Chao. Este programa fue presentado por Bisutería Laura Accesorios, Cabot Bistro Pastelería, Campito Store, Norma Narváez Makeup, Cosmomen, Lunchería El Flaco.